¿Cómo saber el valor de una moneda? Es fácil si podemos identificar el país, año y valor facial. Por ejemplo, esta hermosa moneda de 2 centavos, el año es 1884 y el país, República Argentina. Y es más fácil de saber el valor si tenemos esto, el catálogo de monedas. Elegí esta moneda porque es uno de los años más comunes y a pesar de tener muchas variantes, todas valen lo mismo. Lo que hace variar el precio de esta moneda es el estado de conservación. Puede ser buena, muy buena, extremadamente buena y sin circular. El precio de la moneda generalmente está expresado en dólares en el catálogo y el estado de la moneda es algo muy importante para los coleccionistas, pero no es lo único que interesa. ¿Pero qué sucede si no tenemos el catálogo? Podemos recurrir a diversos catálogos gratuitos online, por ejemplo Ucoin. Si sabemos el país, luego el año y luego el valor facial de la moneda, podemos encontrarlas en el catálogo. Y ahí vamos a poder apreciar todas las consideraciones necesarias para obtener un valor estimado de la moneda. Si es valiosa o no lo es. Siempre los valores son de referencia, tanto en el catálogo de papel como en los digitales. Y tendrás que consultar varias fuentes para considerar bien su valor. La aleación, siendo la más valiosa es la de oro, claro, y plata. Pero eso no quiere decir que monedas de otros metales puedan valer más incluso que las de oro. El año de acuñación es muy importante. Por ejemplo, esta moneda de 2 centavos de 1884 puede valer unos $20 en estado sin circular. Si yo tendría la misma moneda pero acuñada en el año 1882, valdría unos $800. Eso es $300 más que lo que valdría una moneda de oro de 5 pesos del mismo año. Y esto es porque la moneda de 1882 circuló y fue una acuñación muy escasa. Apenas hicieron 87.502. Y si bien la moneda de 5 pesos de oro también fue una acuñación escasa, se trató de una moneda que generalmente no circulaba. Se utilizaba para atesoramiento e inversiones. Otro dato a tener en cuenta es la ceca de acuñación de las monedas. Hay algunos países que tienen casas de moneda en distintas ubicaciones o se acuñaron en secas de otros países. Ese dato en ocasiones puede visualizarse en la moneda con una marca. En otras ocasiones hay que diferenciarlas de otra forma. Este origen de acuñación puede cambiar considerablemente el valor de la moneda. Además de la seca, hay errores de acuñación catalogados que pueden hacer que una moneda que no vale nada aumente su valor considerablemente. Por ejemplo, la de 4 reales colonial de 1778, con el error de acuñación NEX en vez de REX. La moneda sin error puede valer unos $250, pero la del error se puede vender por $4.000. Otra cosa que puede aumentar desmedidamente el valor de una moneda es la variante. Por ejemplo, la de un décimo de real de 1822 de la provincia de Buenos Aires vale unos $100 en buen estado. Pero si tuviese reverso medalla en vez de reverso moneda, valdría $1.000. Y por último, otro factor importante es las monedas manipuladas. Eso incluye resellos y fraccionamientos. Estas monedas cobran valor cuando tienen una procedencia histórica importante. Por ejemplo, estas monedas de 4 reales bolivianas que fueron fraccionadas y reselladas para pagar a los soldados en la guerra de la Triple Alianza. Esas monedas pueden valer mucho si cumplen las dos características: fraccionado y resellado. Si tenés una moneda que pueda cumplir las condiciones de ser valiosa, te recomiendo que la publiques en los grupos de redes sociales, por ejemplo en Facebook, para obtener el mejor precio y la consideración de distintos coleccionistas. Y si te decidiste a venderla, hacelo mediante una subasta en los grupos digitales a disposición para obtener el mejor precio.